Buenas tardes, soy Paula Duarte de la carrera de Derecho de octavo cuatrimestre y hoy les voy a explicar sobre el génesis del derecho. El derecho realmente no nace en Roma con Rómulo y Remo, realmente empieza desde mucho antes. Esto desde que los hombres dejaron de ser nómadas y empezaron a ser sedentarios y con ello empezaron a crear aldeas. Ellos, si bien no tenían un derecho escrito, se guiaban por las costumbres. Y es así como se tiene el primer indicio de las normas y las costumbres. Siendo así que desde tiempos ancestrales el hombre se empezó a regir por la ley del talión, que era ojo por ojo y diente por diente. Conforme las necesidades del hombre fueron progresando, este se dio cuenta que necesitaba normas para un correcto funcionamiento dentro de la sociedad. Siendo así, yo le hablaré de algunos de los pensadores más importantes dentro del derecho. El primero de quien hablaré es Nicolás Maquiavelo, quien fue un diplomático, funcionario y filósofo político e escritor italiano, considerado el padre de la política moderna. Fue una figura muy importante en el Renacimiento italiano y en 1513 escribió su tratado de doctrina política que se conoce como El Príncipe. A él se le atribuye la frase «el fin justifica los medios», siendo además el creador del concepto de la razón de Estado y fundamental para la política. Se considera a Maquiavelo como uno de los teóricos más notables en el Renacimiento, ya que con sus aportes abre paso a la modernidad gracias a su concepción de política y reestructuración social. Él decía, si una persona desea fundar un estado y crear sus leyes, debe comenzar por asumir que todos los hombres son perversos y que están preparados para mostrar su naturaleza, siempre y cuando encuentre la ocasión para ello. Este libro tan importante hablaba sobre las formas de gobernar, cómo llegar al poder y cómo permanecer en él. Maquiavelo establece que el ejercicio real de la política implica situaciones reales con hombres y pueblos reales, cuyas conductas, decisiones y acciones generalmente no corresponden a la moral, sino a lo que necesitan las leyes. Al leer el libro podemos darnos cuenta que varias de las propuestas que da Maquiavelo para llegar al poder todavía se siguen implementando, haciendo que el pueblo también sea parte quien lo ayude a llegar al poder. Como bien lo dice, el fin justifica los medios. Ahora les hablaré de Juan Jacobo Rousseau. Fue un pedagogo, escritor, filósofo, músico, botánico, naturista e ilustrado. Él presentó profundas contradicciones que lo separaron de los principales representantes de la Ilustración. Sus ideas políticas influyeron en gran medida en la Revolución Francesa y en el desarrollo de teorías políticas. Rousseau decía que los sistemas políticos basados en la interdependencia económica y el interés propio solo conducían a la desigualdad, el egoísmo y en última instancia a una sociedad burguesa. Su herencia de pensador radical y revolucionario están probablemente mejor expresadas en sus dos obras, que es El contrato social, el cual dice «el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado», y la otra, presente en el Emilio o la educación, que decía que el hombre es bueno por naturaleza. Y con esto podemos observar una diferente ideología a lo que aseguraba Maquiavelo, que el hombre era malo por naturaleza y él dice que es bueno. Fue enterrado como héroe nacional en París junto a Voltaire, de quien hablaré a continuación. Voltaire fue un escritor, historiador, filósofo, abogado francés y una de las figuras principales representantes de la Ilustración. Él no veía una oposición entre una sociedad alienante y un individuo oprimido, sino que cree en un sentimiento universal e innato de la justicia, que tiene que reflejarse en las leyes de toda sociedad, ya que dice que la ley debe ser igual para todos. Decía que la vida en común exige una convención, un pacto social, para así preservar el interés de cada individuo. El instinto y la razón del individuo lo lleva a representar este pacto. El propósito de la moral es enseñarlos los principios de la convivencia, y él era un ferviente opositor de la Iglesia Católica, ya que para él era un símbolo de la intolerancia y la injusticia. Se empeñaba en luchar contra los errores judiciales y en ayudar a las víctimas. Voltaire se convirtió en un modelo para la burguesía liberal y anticlérica. A él se le acuña el concepto de tolerancia religiosa. Él siempre defendió la convivencia pacífica entre personas de diferentes creencias y religiones. Ahora les hablaré de Montesquieu. Fue un filósofo y jurista francés.
Fue uno de los filósofos y ensayistas ilustrados más relevantes, en especial por la articulación de la teoría de separación de poderes. En su obra El espíritu de las leyes afirmó que la ley es lo más importante del Estado. Habla de los conceptos del poder ejecutivo, legislativo y judicial, y habla sobre la relación de los tres. Montesquieu rechazaba las teorías absolutistas, donde decía que el poder no podía recaer en una sola persona, y él buscaba el equilibrio de los poderes. Y por último hablaré de Thomas Hobbes. Fue un filósofo inglés considerado uno de los fundadores de la filosofía política moderna. Su obra más conocida fue El Leviatán. Esta obra sentó las bases de la teoría contractualista, de gran influencia para el desarrollo de la filosofía política. Es considerado como el teórico del absolutismo político. En su pensamiento aparecen ideas que fueron fundamentales para el liberalismo, tales como el derecho del individuo, la igualdad personal, el carácter convencional del Estado, la legitimidad representativa y popular del poder político. En su obra El Leviatán hace referencia al monstruo bíblico que tiene un poder descomunal. Esto puede entenderse como un Estado absolutista, a la vez que como la proporción teórica del contrato social, y establece una doctrina de derecho moderno como base de las sociedades y de los gobiernos legítimos. Para concluir, podemos decir que los ideales de estos personajes ayudaron en un cambio político y social, ayudando a que el derecho sea como lo conocemos hoy en día.